Continuamos en esta ocasión con el diseño del tablero de bombas y su acometida. Tal como hemos venido trabajando, necesitamos tener abierto en AutoCAD los planos de iluminación, de tomas y auxiliar de tableros. Necesitamos además en Excel las hojas de cálculo, tener abierta la hoja de tableros donde hemos vaciado la información de los puntos y la hoja de tablas. Nos vamos directamente a la hoja de tableros, a la pestaña TV del tablero de bombas, y aquí lo primero que hay que hacer es corregir los volamperes del circuito 2.4 que hemos reservado para las bombas según tenemos en el plano de tomas. Hemos colocado este conductor, pero no hemos hecho una definición rigurosa acerca de los HP, la potencia de este punto. Es un dato que debe sernos suministrado por quien haga las instalaciones mecánicas. Como es un proyecto pequeño, muy probablemente no exista un ingeniero mecánico que haga estas instalaciones. Y todo se reduce a saber el tamaño de la bomba que va a adquirir el propietario. El ingeniero civil, por la parte sanitaria, puede tomar esta decisión, recomendársela, y la potencia del motor de la bomba será 1.44 veces aproximadamente la potencia de la bomba en sí. Acudiremos aquí a un valor típico según mi experiencia, como pudiera ser 3 HP. Entonces, en la hoja de cálculo de las tablas nos vamos a la pestaña motores y precisamos la columna de los 3 HP y de los motores monofásicos, en este caso de 240 voltios, porque esos son realmente los bifásicos, dos fases. El dato que extraemos es una corriente de 17 amperes, que hay que considerar que estamos trabajando no en 240 voltios, no en 240, sino en 208, por lo que la corriente con la que debemos calcular será igual a este valor de 17 por 240 entre 208, 19.6 amperes. Y el conductor propiamente habría que diseñarlo con una sobrecarga del 25%, entonces del 25%. Es esto por 1.25, 24. Y eventualmente, dependiendo de los datos de placa, habrá una indicación de una protección mínima que pudiera estar a la par de este conductor, o especificar una corriente de arranque todavía mayor, ¿no? De hecho es así. Seguramente se hablará hasta del 50%. Entonces, bueno, esto por 1.5 dará una corriente de 29. Esto sería para el diseño de la protección, y esto sería para el diseño del conductor. ¿Ok? Pues esta corriente en cables, vamos a la ficha amperaje, nos habla en THW fácilmente de conductor número 10. Y dado que la corriente de protección la hemos calculado en casi 30 amperes y la corriente máxima del conductor número 10 es 35, todo va bien. No debemos, no es nunca mi primera opción que la protección, por mucho que considere la corriente de arranque del motor, supere la máxima corriente del conductor. No es algo que deba extrañarnos. En muchos proyectos es un riesgo calculado, donde se diseña el conductor con un 25% de sobrecarga y la protección inclusive con un 100% de sobrecarga o más. Entonces a veces pareciera que no estamos haciendo una cabal protección del conductor. Si por ejemplo aquí hubiese dado por encima de 29 y tengo que poner una protección de 40,
y tengo un cable que soporta hasta 30-35 amperes, pareciera que no estoy protegiendo el cable, pero es que estos equipos deben venir con una protección interna, ¿ok? Que sirva para proteger el cable, y la protección de breaker es solo para operación. Este pico de arranque que estamos calculando con una sobrecarga de 50% tiene un tiempo de duración mínimo, y aunque el breaker fuese inferior al pico de arranque, pues debe soportarlo si no permanece esa corriente en el tiempo, y así debe ser. Pero en la medida que podamos, colocamos protecciones con el amperaje máximo del conductor. Entonces, aquí vamos a trabajar sobre la base de 24.5 amperes para el diseño del conductor, lo que nos da el conductor número 10, y protección de 30 amperes. ¿Okay? Pero para efecto de la potencia de los volamperes es esto con lo que vamos a trabajar. Esto es para diseño del conductor, pero la potencia que consume es esto, 19.6 por 208, y es lo que utilizaremos ahora aquí en la potencia del circuito 2.4, igual 19.6 por 208. Esta es la potencia, unos 4 kVA o 4000 volamperes aproximadamente. El conductor escogido número 10 es correcto, el diámetro 3/4 de pulgada va acorde con ello, y la protección 30 amperes. Estos son los valores. No hay nada que modificar a nivel de dibujo, pues tenemos la información correcta, aunque sí sería apropiado indicar en el plano que tenemos un equipo de 3 HP. Estamos considerando un punto de fuerza para un motor de 3 HP. Si así no fuera, y después nos dice el ingeniero sanitarista o el propietario que puso una bomba de 5 HP, bueno, hay que recalcular, y ese es parte del trabajo, ¿ok? Los planos pueden ir y venir muchas veces junto con el cálculo. Desde el momento en que se entrega el proyecto hasta que finaliza la obra, hay una responsabilidad sobre las modificaciones en los planos, porque lo correcto es que ante cada cambio que se haga en el proyecto se consulte al proyectista, ya que si se hace sin su aprobación, sin la aprobación del proyectista, pues debiera perder, digamos, lo que es la garantía por parte de lo que respecta al proyecto. Resta verificar el balance de las cargas, de las fases, perdón. Aquí en este clavo, circuitos 1-2, tenemos 260 volamperes más estos 4000 entre 2, está correcta la fórmula. Circuito 3-4 es exactamente lo mismo, 440 del circuito 3 más la mitad de lo que está en el circuito 2-4, está correcta la fórmula. Aquí en este clavo, circuito 5 más circuito 6, que no tiene nada conectado, y en este clavo pues no hay nada, es completamente reserva. Por una muy feliz coincidencia, los números están dando exactos, 50% para cada fase. Ok, verificamos que aquí tengo la suma, aquí tengo la suma, y esto es lo que hay en las dos fases del tablero. Ok, lo que hay en cada fase son 20.7 amperes y listo. Aquí no se aplican realmente factores de demanda. Tengo aquí factores de demanda, un factor de demanda a modo de plantilla, porque habré colocado un cálculo en el tablero, en esta hoja de cálculo originalmente, que no corresponde a este proyecto. Entonces no hay factores de demanda porque las cargas de iluminación y tomas no llegan siquiera a los 3000 volamperes, ¿ok? Del factor que hemos estado utilizando, que es el 220.42 del NEC de la NFPA 70. Estamos por debajo de 3000 volamperes.
Entonces no aplica factor de demanda en este caso, sino que vamos al 100% con estas cargas de iluminación. Y esta, aunque es intermitente, estamos obligados a colocarla al 100%, pues cuando está trabajando, punto. Y tiene que soportar la cometida del tablero eso, ¿no? Y puede estar junto con todas las restantes cargas calculadas al mismo tiempo. Entonces no hay factores de demanda y tenemos una reserva consciente porque hay un grado de incertidumbre sobre las cargas restantes que pudieran ser utilizadas. Las bombas de la piscina, perdón, la iluminación de la piscina es una instalación que viene de un transformador. Un segundo transformador que llevará la tensión existente en los puntos de 120 voltios, por ejemplo, seguramente a 12 voltios, con lámparas especiales. ¿Cuántas van a poner? A menos que tengamos la información precisa, no tiene mucho sentido que nosotros propongamos colocar una lámpara aquí, una aquí, etcétera. En el plano de iluminación no tiene sentido que lo hagamos, pues nada dice que eso será lo que hará el propietario. Perdone que por un poco de imprecisión del ratón estoy basculando entre la hoja del modelo y la hoja de presentación. Y también la velocidad de procesamiento de mi computadora está un poquito lagueada, podríamos decirlo. Bueno, entonces la iluminación de la piscina no la consideraremos, no vamos a colocar un transformador, pero si nos diera la información, en este cuarto se coloca un transformador y ponemos un circuito al tablero, ¿verdad? La potencia de ese punto considerará la suma de las potencias de las lámparas a colocar acá, y el transformador tendríamos que especificarlo, un transformador seco seguramente que vaya de 120 voltios a 12 voltios y el circuito aquí se plantea en 12 voltios. Pues todo lo que haremos en este caso será dejar la reserva en el tablero. Entonces esta reserva en circuito se va a traducir aquí a una reserva en carga. ¿Okay? Voy a borrar esta línea, control menos, ¿ya? Y a este subtotal voy a añadirle una reserva. Voy a corregir aquí los bordes, eliminar bordes, y aquí ponerle un borde de doble línea inferior a modo de totalización. Defino aquí la reserva, dice 15%, vamos a poner 10%, y esta fórmula será igual al valor superior por el 10% que está indicado aquí al lado. Y aquí pues la suma de esto más esto. Y este es el total con que vamos a diseñar el tablero. Este total entre 208 me da apenas 26 amperes. Y, un caso interesante. Pues tenemos que el circuito de las bombas, el 2.4, ya fue diseñado con un conductor número 10 que sería el adecuado para esta carga. Entonces, no porque esta sea la carga, vamos a poner el mismo conductor de un circuito. El de la cometida debe ser un poco mayor. Entonces, dada esta circunstancia, decido pasar al conductor siguiente, que es número 8. Y esta será la base del diseño. ¿Ok? Ahorita arreglamos los restantes datos, pero el conductor número 8 pues soporta mucho más que esto. El número 10 es el que va de acuerdo con esto, pero no lo coloco porque es el que estoy utilizando aquí en un circuito del tablero. Necesito la longitud, voy al plano, la longitud de la cometida, unidades, medir, distancia, y me voy desde este tablero TV hasta, quito el modo normal F8, el tablero general. Es una distancia considerable, 21.3 el incremento en Y y 5.74 el incremento en X. Ok, fácilmente podemos pensar 22 más 5,
27 y pues sin mayor complicación, con un 10% de exceso, poner 30 metros. Aquí hay una nota que habla de la máxima longitud por caída de tensión. Para esto no corresponde a lo que estamos haciendo, pero les voy a decir cómo, por qué llego a este tipo de notas, ¿no? Ahorita se los explico. Calculamos de acuerdo con la fórmula de la caída de tensión. Vamos a la hoja de tablas, caída de tensión, y para cable número 8, monofásico 80%, el factor es 0.435. Y ese será el número que colocamos acá, 0.435. Y de acuerdo con eso, tenemos una caída de tensión de 3.42 voltios, que representa 1.64%. Está bien, menos el 2%. Si quisiéramos indicar, como estaba diciendo, conforme a esta nota, cuál es la máxima longitud que permite una caída del 2%, jugamos con este valor. Por ejemplo, 35, estamos cerca, 37, ya me exhibí, 36, ahí está. Entonces, pues miren qué coincidencia. Créanme que esto no fue adrede así colocado. 36 metros es la máxima longitud para la cometida de este tablero, que permite una caída máxima del 2%. Pero no tenemos 36, sino 30, y de hecho ya sobreestimado. Entonces, con número 8, pues borramos esa nota, borramos este valor y borramos aquí la indicación de la nota. Bien, si el conductor es número 8, habiendo una carga como esta, que no tiene neutro, la corriente del neutro será muy inferior, y ahí sí podemos, ya que la de las fases de hecho está calculada en 26 amperes, correspondiente a un cable número 10, decidir que el neutro será número 10 THW. Y la protección del tablero, pues ya que estamos diseñando para cable número 8, la protección debiera ser interruptor principal de 40 amperes. Y aquí debemos decidir si el tablero va a tener o no interruptor principal. No voy a colocarle interruptor principal, aunque por su distancia del tablero general, por facilidad de operatividad, podría justificarse que tuviese un breaker principal. Solo que si aquí le ponemos un breaker principal de 40, pues no le podemos poner uno de 30, porque tengo uno de 30 en los circuitos. Uno de 40, al principio de la cometida, que va a salir desde el tablero general, habrá que poner un breaker no de 40, sino de 50. Y es una duplicación de costos innecesaria. Entonces, tomamos este número, que es el que nos va a permitir estimar la tierra, pero no voy a colocarle breaker principal, por lo que borro esta parte del dibujo del tablero. Es en interruptor principal. Y al tener 40, la tierra, el conductor de tierra, la barra de tierra va a tener un conductor número 10. ¿Sí? Bueno, eso conforme ya debemos estar un poco más acostumbrados en la hoja de cálculo de tablas, en la ficha 250.122, para un circuito de protección de 40 amperes, el calibre en cobre para la tierra es número 10. Y eso es lo que he colocado. Número 10. Esta información está casi completa. Este conductor no es TTU, sino THW. ¿Cuántos por fase? Es 2 número 8 más 1 número 10. Esa es la cometida, que por cierto me apresuro a colocarla acá. Hay que completar ese dibujo. Paso a la capa electomas y trazamos un arco por tierra
que irá desde el tablero de bomba, indicando que debe llegar al tablero general. Esa indicación hay que completarla, pero este será igual que los otros subtableros. Tendrá una cometida de dos fases, neutro, tierra, control C, control V, quito el modo ortonormal, F8, quito el snap, girar, y va a tener, copio este texto, control C, control V, una cometida de 2 número 8 en las fases, 1 número 10, 1 número 10 en el neutro, más 1 número 12 en tierra. El diámetro de la tubería hay que verificar si es 3/4 de pulgada. Voy a colocar 1 pulgada, pero lo verifico de inmediato en la hoja de tabla. Aquí en conduit, la ficha conduit, o conduit, el número 8, en 3/4 de pulgada caben 4 conductores. Y tengo 3 nada más, amén de conductor de tierra, bueno, que es número 12, un poco más delgado. Parece un poco forzado, entonces me voy a quedar con 1 pulgada que admite hasta 6 conductores número 8, y eso es lo que voy a colocar, 1 pulgada. Después diremos qué circuito del tablero general es el tablero de bombas. Pero por ahora, esta es la información. Conduit de 1 pulgada. Y, importante. Aquí me va a permitir colocar PVC. ¿Por qué PVC? Y eso habría que señalarlo en el plano, ya que por defecto lo que no se señala, hemos dicho que es metálico EMT. Así que si es de plástico, pues PVC hay que indicarlo, porque bueno, estamos atravesando una distancia considerable fuera de la placa de la construcción principal, fuera de la placa de piso de la construcción principal. E igualmente estamos llevando el conductor de tierra, entonces es un poco abaratar costos atravesar toda la casa por acá con una tubería metálica. Es un poco abaratar costos y es razonable por la longitud de la cometida permitirse ese abaratamiento de costos. El nombre del tablero está correcto, tablero de bomba. Este pudiera ser un tablero superficial, pero no, bueno, embutido en pared. El nombre del propietario, ponemos igual, hemos estado utilizando el TPA como referente, igual esto, entonces queda listo. 2 fases, esto está bien, sin bloque principal, NEMA 1. Es un tablero de 8 circuitos, no es NDAB de alumbrado, sino residencial. Entonces colocamos residencial, 8 circuitos. ¿Ok? Y el amperaje de las barras para este tipo de tablero está bien considerar 150 amperes, pero la corriente es muy baja. Si se consigue un tablero con menos corriente en las barras que este, pues podemos indicar perfectamente que tenga 100 amperes o algo así, o menos. ¿Ok? Con esto el tablero está listo. No hay aplicación de factores de demanda, tiene reserva y ya. Equilibrio de las fases. Lo único que resta es copiar el esquema en el plano. ¿Okay? El AutoCAD a veces se muestra un poco temperamental. Si alguien me hace la contribución, le agradezco. A veces sin ninguna explicación desaparece esta barra. Pues yo no la he quitado ni la he puesto nunca conscientemente. Debo pasar aquí a modelo. Aquí dispongo de ella y en el plano de tomas ahí apareció, pero ahorita ustedes vieron que no estaba, ¿no? Eso me permite tomar el encuadre con esta facilidad, cosa que también podía haber hecho, ¿verdad? De esta manera con el botón derecho encuadre.
pero esta barra pues aparece y desaparece sin que yo tenga control real sobre esa condición. Si alguien me dice cómo hacerlo, pues le agradezco para que sea permanente. Bien, entonces hay que colocar aquí el esquema del tablero y podemos revisar si hay alguno en la hoja tablero que sea idóneo. Pues tengo este mismo que he estado utilizando, tengo este otro. Es casi lo mismo. Casi lo mismo. Este tiene 4 circuitos de un lado y tiene uno doble y no, pues da igual lo que hagamos. Entonces, si tomamos el TPA ese que dice acá o el TLAB, pues no importa. Me quedo con este mismo TPA en la hoja, en el dibujo del plano de toma. Entonces selecciono esto, lo copio y con el modo normal lo desplazo aquí a un ladito. Y voy a editar que este ya no sea el TPA, sino el TB. Acercamos el dibujo, lo centro y revisamos. Tiene esta cometida, pues es 2 número 8, 1 número 10, 1 número 12, fui 1 pulgada, pero tubería plástica PVC. Tablero residencial 8 circuitos, NEMA 1. Este tablero, por cierto, interesante observarlo. Es NEMA 1 porque está aquí, dentro de un cuarto. Pero quizás hubiéramos podido decidir que estaba afuera. Y si estaba afuera, no habría sido NEMA 1, sino NEMA 3R. Pues que sea NEMA 1. Entonces tomamos la información de Excel y vemos que el circuito 1 es de iluminación, el 3 de iluminación exterior y el 5 de tomas. Entonces el circuito 1 de iluminación está bien, el 3 lo editamos, Ilum XT, el 5 de tomas y el 7 no está, es reserva. Entonces le quitamos la protección de 20 amperes, le quitamos el conductor número 12 y la indicación dice toma, ponemos reserva. Lo mismo pasa con los circuitos 6, 8. Quitamos el breaker doble que está acá, quitamos los conductores número 10 y quitamos la indicación de 2 aires de 1 tonelada, copiamos el texto reserva, control C, control V, control V y que ha indicado que son reserva. En cuanto al circuito 2.4 es una bomba de 3 HP. Okay, la separo un poquito. El conductor está bien, la protección está bien. La tierra es el número 10. El neutro es número 10 también. A ver si no me estaba engañando. Sí me estaba engañando. La tierra le puse el número 12, es número 10. Son esos pequeños lapsus. Y en el plano debo estar indicando lo mismo, ¿no? Claro, me engañé, fue por el texto que estaba copiando arriba en este punto. Número 10 es la tierra. De acuerdo con lo que está en las tablas. Y si no me equivoco, pues tengo toda la información ya aquí vaciada correctamente. Y eso es todo lo que corresponde al diseño del tablero de bombas. En el próximo video vamos a trabajar sobre el diseño del tablero general de la vivienda, que no agrupa ninguna carga en particular, sino que da alimentación
a los tres subtableros TPB, TPA y tablero de bombas. Y vamos a elegir que sea un tablero trifásico. Vamos a utilizar en la hoja de cálculo de tableros este que está acá, esta ficha, y a mostrar el uso de un factor de demanda calculado por nosotros mismos. Eso es lo que vamos a hacer en este caso, aunque pudiéramos seguir apoyándonos en el factor de demanda que hemos utilizado para los dos tableros anteriores, pero vamos a hacer algo diferente. Entonces guardo mi trabajo en Excel, en AutoCAD, y doy por concluido este video, esta clase. Hasta una próxima oportunidad.